Vamos a implementar ahora un modelo muy simple de la unión neuromuscular, que si recuerdan de los videos pasados, es el lugar donde la motoneurona hace sinapsis con la fibra muscular. Aquí tienen el diagrama. La fibra muscular es la célula que se ve en la parte de abajo del diagrama y la terminal axónica de la motoneurona se ve en la parte superior. Esa motoneurona en este esquema está mielinizada. Viene un potencial de acción propagándose a través de ese axón y llega eventualmente a la terminal axónica, donde, como vimos antes, debido al incremento de calcio por la apertura de los canales de calcio en esa terminal axónica, se liberan vesículas de acetilcolina que se pegan al receptor de los canales de acetilcolina en la placa neuromuscular, y eso hace que se abra un canal iónico que deja entrar tanto sodio y también deja pasar potasio hacia afuera de la célula. Habíamos platicado que normalmente gana la entrada del sodio y por eso se genera una despolarización que permite que la fibra muscular genere su potencial de acción o genere potenciales de acción y con eso se contraiga. Entonces, la idea de este modelo muy simple es reproducir la respuesta de la fibra muscular a, eh, al estímulo de la acetilcolina que está abriendo esos canales y que está generando potenciales postsinápticos o potenciales de placa, como a veces también se le dice cuando se habla de la unión neuromuscular. Pero vamos a hacer un modelo mínimo en donde vamos a utilizar una sinapsis nueva que no hemos utilizado hasta ahora, pero que nos va a permitir reproducir muchas de las observaciones experimentales en en la unión neuromuscular. Entonces voy a, voy a abrir Neuron y para este modelo vamos a utilizar la interfaz de usuario. No vamos a utilizar el código porque es un modelo, como les dije, muy simplificado. Entonces vamos a empezar como normalmente lo hacemos con el Cell Builder, el constructor de células, y vamos a dejar el soma que se genera en automático porque solo estamos simulando pues una membrana que representa la fibra muscular. Em, entonces no vamos a agregar ni prolongaciones ni nada a la topología. Lo que sí vamos a hacer va a ser cambiar las características geométricas, seleccionando la longitud y el diámetro y asignando los valores de 100 de longitud y 500 de diámetro. Ustedes ya saben cómo hacer eso, entonces no estoy describiendo paso a paso. En la parte biofísica voy a activar la capacitancia de membrana y los canales de sodio y potasio que vienen en el modelo Hodgkin y Huxley. Como es un modelo mínimo, no estamos tratando de representar al 100% la fibra muscular, solamente reproducir dentro de lo razonable la respuesta. Entonces, por eso aquí suponemos que solo tiene canales de sodio y de potasio, pero probablemente si lo quisiéramos hacer, eh, si quisiéramos hacer un modelo detallado de la fibra muscular, pues tendríamos que meter muchos mecanismos además de los canales de sodio y potasio. Pero bueno, para nuestros propósitos va a ser suficiente incluir canales de sodio y potasio. Y por ahora, la capacitancia la vamos a dejar en 1 y voy a poner en 0 las densidades de canales de sodio y potasio. Es decir, quiero que en nuestros primeros experimentos únicamente haya propiedades pasivas, o sea, canales de fuga
que aquí se representan con la densidad GLHH y tiene un valor de 0.0003. También voy a cambiar el potencial de equilibrio de los canales de fuga para reproducir de mejor manera una fibra muscular muy simplificada. Entonces le puse menos 90 milivolts y por ahora creo que va a ser suficiente esto en la parte biofísica. La capacitancia la dejé igual. Entonces, continuous create para que los cambios hechos se reflejen en el modelo. Ahora voy a agregar la sinapsis, es decir, el punto donde esta supuesta fibra o supuesta fibra muscular, pues va a recibir el estímulo que genera una liberación de acetilcolina por la motoneurona, que es nuestra neurona presináptica, ¿no? Entonces, para eso voy a agregar en Tools un proceso puntual a través del Point Manager. Aquí lo tengo. Fíjense que está en Soma 0.5. Aquí pudimos haber cambiado el nombre de Soma a, a músculo o a placa o algo más descriptivo. Yo lo dejé como Soma, entonces si ustedes quieren cambiarlo pueden hacerlo. El punto es que en Soma 0.5, es decir, en el mero centro de nuestra pequeña célula, voy a agregar algo que se llama alfa synapse o una sinapsis alfa que reproduce la respuesta de precisamente de una fibra muscular a el enlace de acetilcolina en sus receptores. Y para describir esto, para que les quede más claro qué estamos haciendo, voy a hacer un pequeño diagrama. Em, Aquí la idea es, si recuerdan, hemos utilizado sinapsis exp-syn, exp2-syn y ahora vamos a utilizar la que se llama alfa, em, alfa synapse. Si se fijan, aquí está alfa synapse, yo ya la seleccioné y tiene parámetros onset, tau, Gmax y su potencial de equilibrio, como siempre. Entonces, la ecuación de alfa synapse otra vez tiene la misma forma, pues tiene una, voy a poner la corriente de la sinapsis, es la conductancia de la sinapsis por el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de la sinapsis. O sea, esto de aquí es ES. eh, ese de ahí es GS. Y la forma, ahorita les explico cómo se llega a esa forma, pero la idea de esta sinapsis es que tenga un curso temporal de este tipo, algo así. Entonces, para obtener esa respuesta, lo que cambia es GS. GS para esta sinapsis es igual a Gmax por T menos onset. Fíjense que hay un parámetro que se llama onset. T es el tiempo de la simulación, pues. Onset y esto sobre la tau. Esto por exponencial de menos T menos onset menos tau. Bueno, esto es una tau menos tau sobre tau. Ok, entonces, pero esto únicamente cuando t es mayor a onset. Entonces, el tiempo onset es aquí, es el tiempo en el que
queremos que se dé el estímulo presináptico a nuestra supuesta fibra muscular. Gmax es, es el, esto es, ok, esto es el cambio. Imagínense que esto es el cambio de GS, esto de aquí. Entonces, esto está en el tiempo, cambiando en el tiempo con unas unidades de microsiemens. Microsiemens. Entonces, onset va a ser el tiempo donde va a cambiar esa conductancia y al cambiar esa conductancia, pues va a cambiar la corriente, ¿no? Gmax tiene que ver con el nivel máximo al que va a llegar ese cambio Gmax. Em, tiene el tau tiene que ver con el tiempo al pico, con el tiempo al pico y porque el pico se va a dar en la simulación, o sea, digamos que G pico va a ocurrir en el tiempo tau, otra vez tau más onset. O sea, esto tiene que ver con qué tanto tarda en llegar el cambio en la conductancia a su pico, ¿no? Entonces, el onset es el tiempo en el que se da el estímulo, el tau tiene que ver con el tiempo que tarda en llegar al pico, Gmax tiene que ver con el valor máximo al que va a cambiar esa conductancia. Y pues E es lo que nos define el signo de la fuerza impulsora junto con el voltaje de membrana de la fibra, ¿no? Entonces, esta ecuación que está aquí genera un cambio en la conductancia y este cambio en la conductancia genera un cambio en la corriente con un signo determinado por la fuerza impulsora. Entonces, aquí podemos dar, como en las sinapsis pasadas, tanto sinapsis excitatorias como inhibitorias. Lo único que cambia es un poco la forma del estímulo que se va a generar. Ok, entonces, dicho esto, vamos a seguir con el modelo. Ya he explicado qué significa alfa synapse y qué significan cada uno de los parámetros que vamos a dar ahí. Voy a regresar al modelado. Ok, entonces ya pusimos las propiedades geométricas, las propiedades biofísicas. Generamos la sinapsis. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar los parámetros. Voy a poner el onset, lo voy a poner en 0.5 milisegundos, la tau en 0.1 como está, Gmax 0.5, 0.5 y voy a dejar el potencial de equilibrio en 0, lo que va a ser una sinapsis excitatoria, si recuerdan los videos pasados. Ahora voy a generar una gráfica de corriente para ver la corriente generada por la sinapsis. Entonces generé una gráfica con eje de corriente, current axis. Presiono el botón de opciones de la gráfica, plot watts y quiero mostrar todos los objetos. Esa sinapsis se llama alpha synapse. Selecciono alpha synapse, la única que tengo que es la número 0 y la corriente I. Entonces, se fijan, esta es la corriente generada por la sinapsis alpha synapse. Voy a cambiar de una vez el color. Voy a poner en rojo y con un trazo un poco más grueso. Aquí está, para poderla distinguir. Voy a generar una gráfica de voltaje aquí abajo. Bueno, de manera predeterminada nos muestra el voltaje en 0.5, que en este caso corresponde al voltaje de nuestra supuesta fibra muscular. Voy a cambiar el color nada más rápidamente azul y poner un trazo un poco más grueso. Listo. Y me falta el run control para poder ejecutar la simulación.
Voy a poner menos 90 milivolts, que es el potencial de equilibrio que esta supuesta fibra tiene con los parámetros que le pusimos. Recuerden que inicialmente o que eh, aquí en biofísica, por lo pronto no tiene canales de sodio y potasio porque pusimos la densidad de canales igual a cero y solo tiene canales de fuga que tienen un potencial de equilibrio de menos 90 milivolts. Entonces por eso arranco de menos 90 milivolts la simulación. Voy a dejar el test stop en 5, aunque probablemente la cambiemos ahora. Y listo, me parece que ya podemos arrancar la simulación. Voy a hacer init and run. Ahí está. Entonces, fíjense, hay que rescalar. Recuerden que para rescalar es el cuadrito de opciones de la gráfica y poner en view plot. Ahí está. Esta es la corriente a través de la sinapsis. Es una corriente entrante, por lo tanto es despolarizante, cosa que vemos en la gráfica de abajo. Está partiendo de menos 90 milivolts y está despolarizando hasta menos 83 milivolts, ¿no? Esta corriente, imagínense que eh, al tiempo 0.5, que es donde yo puse el parámetro onset, se liberó una vesícula de acetilcolina que pegó en un canal, en un receptor de acetilcolina y abrió el canal nicotínico eh, que generó esta corriente entrante, corriente despolarizante y la respuesta de la fibra muscular con propiedades pasivas se ve aquí abajo, ¿no? Eh, Voy a aumentar la conductancia, por ejemplo voy a poner 2 de la sinapsis Gmax y voy a hacer algo que es mantener las líneas de las simulaciones pasadas, seleccionando la opción Keep Lines. Entonces, si fijan, ya se puso una palomita en Keep Lines. Eso me va a permitir ver todas las líneas de las simulaciones que voy a hacer. Entonces, ahora voy a hacer una simulación con Gmax igual a 2, ¿no? Voy a tener que rescalar porque se está haciendo más grande tanto la corriente, que es el trazo rojo, como la despolarización, que es el trazo azul de abajo. Voy a aumentar a 8 Gmax, init and run, viewplot, viewplot, solo para ir rescalando. Entonces, fíjense, eh, ¿qué podría representar esa conductancia? Ese cambio en la conductancia, pues podría ser em, que se están abriendo más canales, o sea, que la acetilcolina que se libera está abriendo más canales, entonces en total tengo una conductancia mayor. Y como pueden ver aquí, pues me está llevando el potencial de membrana de esa fibra de menos 90 a menos 30. Aquí como no tenemos canales activos, canales de sodio y potasio, todavía, pues no vamos a ver la aparición de un potencial de acción. Pero es muy probable que cuando tengamos canales activos, pues ya hayamos cruzado el umbral con un estímulo tan grande como el que estamos simulando ahora. Voy a hacer una simulación más a 24. Biplot, biplot. Va a seguir subiendo. ¿Qué les parece? 48. He estado duplicando la conductancia. Fíjense cómo cada vez el cambio se hace menor. De 24 a 48, ya que son estas dos que estoy señalando, estas despolarizaciones, ya el cambio es muy pequeño en comparación con los otros aumentos en la conductancia. Voy a poner otro 64 y ahí está. Fíjense que en 64 prácticamente o son muy parecidas las despolarizaciones que se obtienen. Eh, ¿Y eso por qué ocurre? Voy a explicarlo rápidamente. Si recuerdan, la corriente sináptica, em,
Depende, cambio en la sinapsis, B menos ES, ¿no? Y ES es cero. Entonces, aquí si se fijan ya está llegando, eh, se está haciendo prácticamente B igual a cero. Déjenme ver si puedo, bueno, no puedo. Pero cuando la diferencia entre estos dos, entre B y ES, que es cero, se hace cada vez más pequeña, pues la corriente al final se va a hacer más pequeña, ¿no? Cuando B es igual a cero y ES es igual a cero, esto es cero por la conductancia, o sea, la GS puede estar cambiando, pero si la fuerza impulsora es cero, la corriente es cero, entonces llega un punto en el que eh, ya prácticamente la despolarización, mm, no se despolariza más la célula porque el voltaje ya está llegando al cero y ya no hay manera de, bueno, y esta corriente pues está siendo cada vez más pequeña conforme este potencial de membrana se hace cero. Entonces esa es la razón por la que si yo sigo, no sé, voy a poner 80, vamos a ver si ahí pasa algo. Fíjense que ya no sigue despolarizándose más esa célula. Eh, pero bueno, acá la corriente, déjenme borro esto y hago esta simulación. O sea, aquí el punto es que eh, se hace cero esto conforme el voltaje, lo que les comento, ¿no? Conforme el voltaje de la fibra se hace cero, esta corriente se hace cero muy rápido, entonces ya no logro despolarizar más. Eh, ok, entonces esto es la respuesta pasiva. Como les dije, pues cuando activemos canales de sodio y potasio, la respuesta que obtenemos va a ser seguramente diferente, ¿no? Entonces voy a activarlos. Para activarlos solamente quiten la palomita en el Cell Builder, en la parte de biofísica. A los parámetros que corresponden la densidad de canales de sodio y potasio. Y vamos a arrancar. Voy a poner una conductancia inicial de la sinapsis de 2. Gmax igual a 2 y el onset igual a 0.5 tal cual estaba, pero voy a cambiar el test stop de mi simulación a 10. Y vamos a iniciar la simulación. Ok, fíjense ahora, bueno, la respuesta a la corriente a través de la sinapsis, como era de esperarse, era mucho más pequeña porque tenía 2 de conductancia máxima, 2 microsiemens. Igual fue suficiente para despolarizar hasta menos 70 y... ¿En qué estamos? Crosshair. Menos 67 milivolts. Eh, tengo keep lines activo. Sí. Entonces voy a poner 2.5 a ver si logro superar el umbral de disparo. 2.5 todavía no. A ver, déjenme ver. Tengo keep lines aquí. Sí. 2.5 todavía no. 2.7. Vamos a ver si 2.7. Todavía no, aunque fíjense que ya se ve un cambio en el curso temporal de la respuesta de la célula, que es, empieza a salir como un codito, como una jorobita en la despolarización. Vamos a poner 2.8. Yo sé que ya estamos cerca. Ahí está 2.8 por poquito. 2.9. Y ahí está, cruzamos el umbral, aunque si se fijan la corriente sináptica aumentó muy poquito, pero eso hizo que fuera suficiente para despolarizar la célula a un nivel más allá del umbral de disparo de nuestra supuesta fibra muscular. Entonces,
fíjense, estamos simulando una unión neuromuscular, pero para eso no necesitamos poner, aquí está nuestra motoneurona, por ejemplo, lo estoy dibujando y supongamos que esta es mi fibra muscular, un trozo por lo menos, ¿no? Que es el esquema que tenía. Entonces, si a mí nomás me interesa la respuesta de la fibra, desde el punto de vista de modelado, yo tengo herramientas para simular esta sinapsis sin tener que modelar esta neurona, esta motoneurona, pues, ¿no? Que es alfa sinapsis. Alfa synapse. Porque esa alfa synapse pues reproduce el estímulo de la acetilcolina cuando llega a la fibra muscular, ¿no? Si me interesara todo el proceso de la propagación del potencial de acción en la motoneurona, después la liberación, después la respuesta, pues tal vez sí convendría explícitamente simular tanto el axón, ya sea con mielina o sin mielina, después poner una sinapsis que responda, por ejemplo, al voltaje presináptico, es decir, algún proceso puntual en Neuron que esté enlazado, por ejemplo, al voltaje presináptico de acá y que solo cuando cruce un umbral determinado por nosotros se genera un estímulo en la fibra muscular. En este caso no nos interesaba todo el proceso de la propagación del potencial de acción en la motoneurona y por eso nos ahorramos toda esa parte del modelo y simplemente pusimos la sinapsis en nuestra fibra. Tal vez lo que sí podrían hacer, si lo quieren hacer más a detalle, sería pues agregar todos los mecanismos involucrados en la actividad eléctrica de la fibra muscular, tal vez canales de calcio, eh, es decir, ¿qué nos falta para hacer un modelo realista de esto? Canales, nos falta tal vez una geometría más real. Y bueno, la posición de la sinapsis podría ser un elemento adicional a considerar, pero bueno, eso se los dejo a su criterio. Aquí únicamente estoy tratando de darles las herramientas básicas para que ustedes a partir de aquí construyan elementos cada vez más complejos.